porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez, los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario 1+1. Here is Chubby Checker, the inventor of the twist. Let's have a wonderful hand for him, won't you? Come on, everybody, clap your hands. Oh, you're looking good. I'm going to sing my song. It won't take long. Gonna do the twist, and it goes like this. Hey, come on, baby. Listen. Al ritmo de Let's Twist, Chubby Checker, 1964. Hoy, lunes 20 de septiembre, se cumplen 36 años de los sismos pues, de 1985, aquel 19 y 20 de septiembre, que sin lugar a dudas pues, cambiaron la vida de miles y de millones de familias mexicanas. Hoy, 20 de septiembre, tenemos una mesa de análisis muy interesante con el prestigiado analista político y líder de opinión, don Carlos Patiño López. Platicaremos sobre estos ajustes, estos cambios que se han venido dando este fin de semana en el gobierno de la Ciudad de México. La doctora Claudia Sheinbaum anuncia importantes cambios en su gabinete y en la estructura de operación rumbo a esta segunda mitad de gobierno al frente del gobierno de la Ciudad de México. Analizaremos, platicaremos con tres expertos, tres analistas políticos, tres líderes de opinión, tres prestigiados periodistas, don Gustavo Rentería Villa, Abiud Hernández Leiva y sobre todo José Alam Chávez. Platicaremos, analizaremos, vamos a comentar el cuarto informe de actividades del gobernador Alfredo del Mazo allá en el Estado de México. Esto y mucho más aquí en Cambiando de Tema. Iniciamos. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in this time. Bueno, pues sin lugar a dudas, un día muy importante para los mexicanos, un informe de actividades allá en el Estado de México, cambios en el gabinete del gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, yo quiero agradecer especialmente que nos tome esta llamada telefónica el prestigiado periodista y líder político y analista también, don Carlos Patiño López. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por tomarnos este enlace telefónico. ¿Cómo te va? Julio, me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio. Bien, muchas gracias, Julio. Carlos, después del informe de actividades de la doctora Claudia Sheinbaum, pues se han venido dando una serie de cambios, bueno, evidentemente en su gabinete y en su política de gobierno. Carlos, ¿nos podrías explicar en qué consisten y qué dependencias van a cambiar de titular, por favor? Claro, mira, Julio, aquí lo habíamos ya platicado. Así es, la semana previo pasada. al informe de la jefa de gobierno. Claro. Habíamos dicho que no conocíamos a los secretarios. Esta falta de comunicación, de visibilidad, de opacidad de las secretarías, ¿no? Pero mira, es interesante porque desde a la semana pasada, antes del informe, al viernes incluso todavía, sumaban 16 cambios en su equipo y 10 secretarios en su gabinete. Claro. En 3 años, Sí. había esos cambios. Recordaremos que Rosa Isela se va al gobierno federal y es cuando llega Suárez del Real como secretario, ¿no? También pues hizo cambios de nuevo en Sedubi, en el órgano regulador de transporte, en el INVEA, en su equipo de comunicación, ¿no? Entonces ya venían estos cambios. También hubo cambios en la cuestión del metro. Recordarás que también hubo cambios con el secretario de Seguridad Ciudadana. Claro. Porque el secretario que estaba en ese entonces renuncia por cuestiones personales.
pero después nos enteramos que tenía investigaciones este secretario de Seguridad Pública, Horta. Así es, que Jesús al Horta. momento no sabemos qué pasó. ¿Qué ha pasado con esas investigaciones? Correcto. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. ¿No? Entonces, bueno, y ahora vuelve a hacer cambios precisamente después del informe. A ver, aquí el tema es por qué no antes y por qué después de estos cambios, después del informe, ¿no? Entonces, la jefatura, la jefa de gobierno hace estos movimientos en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, Turismo, Trabajo y Desarrollo Urbano y Vivienda. Entonces, si vemos, son puestos que ha venido cambiando y estos cambios supuestos han sido exitosos tras el informe. O sea, lo que ella informa, dice, y se ve que en esta secretaría pues, iban bien. Entonces, ¿por qué los cambios? Aparentemente. Qué bueno que hay cambios. Aparentemente. Los que deberían de cambiar también es CEMOVI, por ejemplo. Así Pasó es. lo de la línea 12 del metro y no se cambió, es más, no se destituyó a la directora del metro. Pero también el secretario, Andrés Layuz, tiene responsabilidad y tendrían que cambiarlo, que quién sabe también qué le deban, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, designó a Carlos Alberto Ulloa Pérez como el titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. Sí. Sí, Viso. Y Paola Félix como secretaria de Turismo. Esta chica, Paola Félix, estaba en el fondo de turismo. Ella estaba ahí, era más conocida en cuestiones de que hizo un libro, en cuestiones de otros ámbitos que en lo que estaba realizando, ¿no? Pero bueno, Claro. Ya la van a poner de secretaria. Después José Luis Rodríguez Díaz de León se designó como secretario del Trabajo, Fomento al Empleo. Uh-huh. Después está Rafael Gregorio Gómez como secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. Que aquí volvemos al tema, a ver, si había sido exitoso, como ella lo dice en su informe de gobierno, el tema de trabajo en plena pandemia, ¿por qué remover al titular, no? Sí. Que venía haciendo un buen trabajo. Claro. También cabe destacar, Julio, Sí. que, por ejemplo, cambian a la titular Soledad Aragón Martínez, Uh-huh. pero bueno, que porque se la piden, porque es muy prestigiosa y, oye, dámela por favor para que pueda desempeñarse en el otro cargo, que lo puede hacer muy bien. Entonces, también, por ejemplo, a Carlos Martínez Milán, el secretario de Turismo dice que hizo un excelente trabajo. Sí. Y durante la pandemia. Y lo baja de secretario a asesor, ¿no? A las asociaciones de hoteleros, a las asociaciones de restauranteros y todo. Yo no sé qué trabajo, si estábamos en plena pandemia, la gente no viajaba, aunque aquí no había restricciones. Uh-huh. Bueno, pero no, o sea, no sé qué es los mensajes que está mandando, ¿no? Oye, Carlos, también, bueno, pues, fíjate que sí, está en redes sociales nuestro amable auditorio. Recuerde que estamos platicando con el prestigiado líder de opinión, periodista y analista político, don Carlos Patiño López. Carlos, nos están cuestionando en redes sociales. Amigos, si tú tienes conocimiento sobre esta nueva dinámica que pues va a retomar el gobierno de Claudia Sheinbaum ya en la recta final, en esta segunda mitad, porque como bien referías también en la semana pasada, Carlos, no va a concluir su periodo de gobierno. Ella se va a retirar muy seguramente, digo, no tenemos una serie de cristal, pero muy probablemente se va a retirar cuando menos 6 meses antes para empezar con sus trabajos de precampaña rumbo al 2024. ¿Es correcto esto, Carlos? Pues mira, seguramente está haciendo estos ajustes, pero ¿por qué cambiar de una secretaría a otra secretaría? Sí. Si dice que son expertos en lo que estaban, porque así cuando los designó, decían que eran expertos en la secretaría que los estaba poniendo.
Pero aquí hay unos cambios de una secretaría a otra. Claro. ¿Por qué? O sea, esos son los temas. Claro. Si eran tan buenos, ¿por qué cambiarlos? Sí. La otra, ¿por qué moverlos de, pues ahora estabas en una secretaría y ahora te vas a otra secretaría? Yo creo que no le dio, o sea, después de un informe que ella dice que es exitoso, hace cambios. Entonces, ¿qué es lo que está apuntalando? ¿A quién va a apuntalar para su sucesión? También se dice que puede ser el secretario de Movilidad, por eso es que no lo tocan. Así es. Entonces, arropar a estas personas, ver cómo se va a desarrollar, porque es otra forma de gobierno la que viene en estos años. Es un estilo distinto. El 1 de octubre entran los 9 alcaldes de oposición y ya está el nuevo Congreso. Entonces, no va a ser lo que venía haciendo en el gobierno hace 3 años. Martí Batres como secretario de gobierno, entonces Omar García Harfuch también lo está fortaleciendo. Hay que ir viendo estos personajes, ¿no? Y los mensajes que manda en este cambio, cuando hace el anuncio, que porque, por ejemplo, a Díaz de León, que el Tribunal de la Ciudad de México lo trató muy mal, creo que vienen de más sus comentarios, pero viene ahí la jiribilla y viene ahí también vemos el mismo patrón de comportamiento de la jefa de gobierno que Andrés Manuel López Obrador. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Carlos, ¿cabrá la posibilidad en la semana? Queremos platicar contigo sobre un tema interesante, un tema que está generando especulación. La gobernadora Claudia Sheinbaum hizo anuncios sobre los temas de movilidad, temas de desarrollo sustentable, temas sobre reactivación de la economía. Y bien lo mencionabas tú hace un momento, ¿cabrá la posibilidad que, no sé si jueves o viernes, claro, si tu agenda te lo permite, nos tomes una llamada para abordar el tema sobre la nueva política social, económica y, claro, la relación que tendrá la jefa de gobierno con los nuevos alcaldes de oposición? ¿Sería posible que platiquemos sobre ese tema a lo largo de la semana? Claro, Julio, con mucho gusto, porque bueno, los secretarios tienen que rendir sus informes. Así entonces, es. Bueno, pues vamos a seguir de cerca. El tema presupuestal. ¿No? Que va a ser lo mismo, viene la glosa, pero va a ser lo mismo que dijeron, no creo que se salgan del tema. Ahí lo interesante es cómo va a reaccionar el Congreso. Claro. Y esta nueva, los diputados que se unieron del PAN, PRI, PRD, claro, lo vimos muy claro en los mensajes, Julio. Sí, hay que reconocerlo. El PRI muy complaciente, el PRD... Políticos al fin, ¿no? El PAN, ¿no? Políticos al fin haciendo política, pues generando concertación o haciendo acuerdos inconfesables. Carlos, sin lugar a dudas, nuestra clase política goza del desprestigio, ya la desconfianza y la especulación que grandes especialistas como tú, Carlos, pues ya nos hacen ver la claridad frente a veces el lenguaje no verbal, incluso frente a los discursos manifestados por estos representantes populares, si les podemos llamar así, Carlos. Platicamos jueves o viernes, ¿qué te parece? Muy bien, Julio, con mucho gusto y atentos a tu llamado. Muchísimas gracias. Don Carlos Patiño López, prestigiado periodista, líder de opinión y, claro, analista político y, sobre todo, amigo de 1+1. Gracias, Carlos. Buena tarde. Fuerte abrazo. Gracias a ti, Julio. Un saludo al auditorio. Gracias. Y precisamente este 20, pues, se cumplen 36 años de estos sismos del 19 y 20 de septiembre del 85 y se cumplen 4 años, pues, obviamente, el pasado 19 de septiembre se cumplen 4 años de los sismos del 2017 también. Vamos a platicar con el arquitecto Homero Hernández Tena sobre lo que nos ha dejado como experiencia, lo que hemos tenido que asumir frente a estos macrosimulacros de prevención, esta nueva cultura de prevención que vivimos los mexicanos. Vamos a un pequeño corte y regresamos para platicar con el experto en temas de prevención de riesgos y sobre todo una voz autorizada, el arquitecto Homero Hernández Tena. No le cambie, seguimos aquí en Cambiando de Tema, claro, desde el periódico 1+1. Regresamos. I've been a puppet
Frank Sinatra, bella melodía, 1965 concretamente. Quiero agradecer especialmente a nuestro amable auditorio que nos sigue en redes sociales, 1+1 MX Oficial, o si lo prefiere a través de la página oficial de www.1+1.com.mx. Y bueno, como le comentaba antes de irnos al corte, pues estamos en este contexto en donde la cultura de la prevención, en donde los mecanismos de información son indispensables para salvaguardar la vida de millones de mexicanos que vivimos en esta ciudad que tiene un alto riesgo de sismicidad y que, bueno, evidentemente el pasado 19 de septiembre, o sea, ayer domingo, se llevó a cabo el macrosimulacro, efectivamente, en donde, bueno, los mexicanos tuvimos que estar muy atentos a este aviso que a través de los altavoces del gobierno de la Ciudad de México, que por cierto no funcionaron todos, tuvimos que atender a esta convocatoria, a este llamado a cuidar y a prevenir cualquier posible riesgo ante la presentación de un sismo, en este caso fue de un sismo 7.7 grados. Tengo en la línea telefónica al maestro, al arquitecto, don Homero Hernández Tena, es experto en temas de prevención de riesgos, experto en el sector de la construcción, un arquitecto muy reconocido, muy respetado, a quien le agradezco especialmente que nos tome este enlace telefónico. Maestro, buenas tardes, qué gusto saludarlo, gracias por tomarnos esta llamada. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Bueno, pues a 20 años, maestro, de estos sismos tan terribles del 85 y después del 17, ¿qué hemos aprendido los mexicanos en materia de protección civil? ¿Qué hemos aprendido en materia de construcciones, en materia de materiales? ¿Qué hemos aprendido, maestro? Bueno, yo creo que lo que nos ha dejado, en especial el sismo del 85, y lo pudimos ver precisamente en el del 2017, es esta cultura a la que platicabas de prevención. Creo que ya sabemos qué hacer en términos generales en caso de sismo, ya sabemos que hay zonas reservadas de bajo riesgo y dentro de los edificios también ya sabemos en qué lugar quedarnos en el caso de que no podamos salir no nos dé tiempo de evacuar el edificio, ¿no? Claro. Entonces, se ha aumentado muchísimo la cultura de la prevención ante una de estas eventualidades. Maestro, los reglamentos han cambiado, los reglamentos de construcción, los materiales, los procesos de construcción han cambiado. Sí, el reglamento de construcción a partir del 85 hubo una modificación muy importante que se hizo los años subsecuentes para elevar los coeficientes estructurales, que las estructuras fueran seguras para resistir un sismo de hasta arriba de 8.5 grados. Correcto. Eso ha hecho, bueno, pues que que prácticamente en el 2017, que hubo un sismo pues muy fuerte, prácticamente no tumbó ningún edificio construido posterior al 85. En realidad los que se desplomaron eran edificios anteriores, algunos de ellos que ya habían fallado en el 85, algunos que desafortunadamente habían sido mal reparados, y los pocos que se llegaron a caer, que eran posterior al 85, era que realmente pues había habido ahí un mal procedimiento constructivo, ¿no? Claro. A ver, maestro, hay inquietud, hay temor, hay incertidumbre. La gente está preocupada porque evidentemente ven construcciones a veces extremadamente livianas, de hecho las ven con una mezcla incluso de materiales como el unicel, el duroc, la tabla roca. Estos materiales pues no se ocupaban en la década de los 80, hoy son una realidad en las nuevas construcciones. De hecho, hay quien afirma que pues se escucha todo de departamento a departamento. Esto obedece a los nuevos usos y costumbres, a las nuevas mecánicas de construcción, a los nuevos materiales que incluso hacen más liviana la estructura de un edificio habitacional, maestro. Correcto. Digamos que, vamos a decir, en los últimos 30 años los procedimientos constructivos han cambiado y se ha abierto una gama de materiales muy extensa. Y muchas veces el usar este tipo de materiales obedece a temas económicos o a temas de flexibilidad, ¿no? El tabla roca es un material que nos funciona mucho para adecuar los espacios ya existentes con un bajo costo y con mucha versatilidad. Obviamente el tabla roca no es un material que tenga resistencia, pero nunca estamos
recargados en el tabla roca, en una construcción, o sea, es un material prácticamente decorativo. Entonces, o sea, más bien son para muros divisionales, no son muros de carga, ¿es correcto esto? Es correcto, entonces okay. En realidad la estructura de cualquier edificio que tenga más de 4 pisos tiene que estar hecha con losas, traves y columnas. Así es. Las que conforman la estructura. Ni siquiera se permiten muros de carga. Maestro, vimos que lamentablemente hace 4 años algunos condominios de reciente construcción, incluso en Tlalpan, pues se vinieron abajo y eran pues prácticamente nuevos, eran condominios habitacionales nuevos. Estos pues hablaban de incluso la mala calidad o el mal cálculo en los materiales o incluso la baja calidad. Esto también obedece a un acto de corrupción en los que están supervisando, en las autoridades que están certificando, pues que se cumpla con el reglamento y que se cumpla con las especificaciones del proyecto. ¿Estamos de acuerdo, maestro? Sí, ahí pues hubo malas prácticas. En realidad hubo mala práctica se juntan los errores. Seguro hubo una mala práctica de la construcción y una mala supervisión. Y pues eso es muy desafortunado porque un edificio con esas características no se debió haber caído. Claro, no debería. Y bueno, maestro, desafortunadamente, pues los temas que se van a seguir generando en materia de riesgos, por ejemplo, los asentamientos irregulares, como lo que está pasando en el Cerro del Chiquihuite, pues perdón, ahí no construyeron las grandes inmobiliarias, ahí construyó la misma gente que llegó a invadir estas zonas de alto riesgo y construyeron con el beneplácito también de autoridades corruptas. No fue ayer, hace 30, 40 años, maestro, y ahí están las consecuencias de la corrupción que permite que estos tipos de asentamientos en zonas de alto riesgo, maestro. ¿Cuál sería su recomendación en esta situación? ¿Evacuar a todas las familias que están en estos lugares, maestro? Pues sí, la realidad es que hay una corresponsabilidad de las autoridades, claro, porque muchos de esos asentamientos irregulares son precisamente áreas protegidas, áreas de alto riesgo, sí, o pasa también cerca de los ríos o cerca de las presas, que son áreas inundables, en donde pues desafortunadamente la autoridad permite que se hagan esos asentamientos a sabiendas de que son áreas de alto riesgo. Entonces, y una vez que están asentados es muy difícil decirles que se vayan. Incluso ahorita que lo estamos viendo que se está desmoronando ahorita el cerro, sí, y la gente sigue sin salirse. Entonces, pues obviamente, digo, la recomendación sería que todas esas áreas se desocuparan, áreas claro, inundables, áreas con posibilidad de derrumbe o desgajamiento de cerros, de terremoto, en fin. Claro. Pero es un tema social, aquí estamos hablando de un tema social, y el fondo es que pues ha habido, lo han soslayado las autoridades, ¿no? Maestro, ¿sabe qué es lo que pasa? Es la poca sensibilidad, la mucha irresponsabilidad y la absoluta corrupción que ha dominado el manejo de estas agrupaciones pro vivienda popular y que han lucrado con la necesidad de una casa y que han lucrado con las, pues yo diría, fundamentales necesidades de estos grupos que buscan un lugar donde asentar su patrimonio y pues darle un lugar seguro para sus familias, y con ello se vuelve un botín político, maestro. Desafortunadamente esto es lo que hoy sucede en muchas alcaldías de la Ciudad de México, no solo del Estado de México, porque ahí tenemos la otra cara posterior del mismo Cerro El Chiquihuite que da hacia Gustavo Madero, y tenemos la zona de Barrancas de Santa Fe, y tenemos muchas zonas que son de alto riesgo, como acertadamente se refiere, que son zonas de ríos, y bueno, pues donde puede ser un objeto de una inundación en cualquier momento, o en caso de que se llegara a desbordar los ríos, pues lo que pasó en Tula, un claro ejemplo con esta desgracia allá en Tulancingo, Hidalgo. Maestro. Sí, terrible. Los planes parciales de desarrollo que tienen las alcaldías, que tienen los municipios, uno de los estudios que siempre se hace es un atlas de riesgo. El atlas de riesgo es un diagnóstico en el cual se especifican cuáles zonas son proclives a padecer una inundación, claro, que haya un deslave, que haya un escurrimiento, o zona con grietas, ¿no? O sea, así es. Hay ciertas zonas que tienen fallas, ¿no? Entonces, este estudio por expertos, saben dónde son las zonas muy delicadas y donde no se debe construir. Y desafortunadamente, cuando uno ve el atlas de riesgos y lo empalma a las áreas construidas,
uno se da cuenta que hay zonas que están construidas y que tienen muchos riesgos, ¿no? Ahorita sí, lo estamos viendo, ¿no? Claro, esto es algo terrible y muy preocupante, porque son vidas humanas, maestro, son familias enteras que pueden perder la vida y que ante la indiferencia, ante la negligencia, ante la irresponsabilidad de estas autoridades, y no hablo de partidos, hablo de autoridades, pues aquí está en riesgo la vida de muchos mexicanos, maestro. Maestro, queremos pedirle un gran favor, si claro, también su agenda se lo permite, que podamos darle seguimiento a estos temas, porque esto no se acaba aquí, el tema de Tlalnepantla, allá en el estado de Chiquihuite, no se va a acabar aquí, estamos en plena temporada de huracanes, plena temporada de lluvias, y sigo viendo cómo comunidades enteras a nivel nacional se siguen pues ubicando en condiciones de alto riesgo, y bueno, pues el gobierno no hace nada, porque pues obviamente o no sabe o no quiere, o no es un tema que le resulte prioritario al gobierno federal, y me refiero también a los gobiernos de los estados. Pero eso platicaremos más adelante, maestro, si me lo permite, lo estaremos molestando a lo largo de la semana. Por supuesto, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo y como siempre agradecidos por su valioso apoyo. Gracias por la invitación. Pues ya escuchó usted a una voz autorizada, a un profesional, al arquitecto Homero Hernández Tena sobre este razonamiento que hace, cómo hemos cambiado, cómo hemos experimentado, cómo hemos pues aprendido a vivir y a convivir en una zona de alta sismicidad, de alto riesgo, como es la capital de la República Mexicana, como es la Ciudad de México concretamente, y bueno, también cómo aprender a prevenir estos riesgos que estamos expuestos todos los mexicanos. Vamos a un pequeño corte y regresamos con la mesa de análisis con estos tres expertos, con estos tres analistas, don Gustavo Rentería Villa, Abiud Hernández Leiva y José Alam Chávez. No le cambie, seguimos aquí en Cambiando de Tema, claro, desde el periódico 1+1. Regresamos. Bella música mexicana, tradicional mexicana en este mes patrio, en este mes tan importante, tan interesante y también tan complejo, sin lugar a dudas. Y hablando de este escenario pues, patrio, también las autoridades están ya rindiendo informes. Ya pasó la semana pasada este informe de la jefe de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Seguimos con esta glosa de este informe, con los cambios en su gabinete. Pero ya hoy este lunes 20 de septiembre, el gobernador del Estado de México, don Alfredo del Mazo, pues rindió su cuarto informe de actividades, un informe que sin lugar a dudas es pues importantísimo porque es ya más de la mitad de su gestión, una gestión que tuvo que enfrentar pues importantes retos, porque a unos cuantos días de que él tomara posesión el pasado 16 de septiembre del 2017, no lo olvide, 2017, pues a unos días pues de esta toma de posesión enfrentamos el terremoto de 2019, del 19 de septiembre de 2017. Y bueno, pues tuvo que enfrentar importantes retos, hacer ajustes económicos, implementar programas de apoyo a los damnificados de este 19 de septiembre del 2017. Y luego se le vinieron contingencias desde electorales hasta pues sanitarias. Toda la pandemia, todo el 2018 con el cambio de gobierno y la mayoría de Morena en el Congreso del Estado de México, la nueva composición de, obviamente, el Congreso de la Unión y, claro, la nueva integración de alcaldes de oposición en el Estado de México. No fue fácil para Alfredo del Mazo esta primera mitad de su gestión y, sin embargo, ya este cuarto año, pues creo yo que en la recta final será distinto. Pero quiero escuchar, quiero analizar, quiero platicar y agradecerle que nos brinden unos minutos estos grandes líderes de opinión, periodistas y analistas políticos, y quiero agradecer especialmente a don Gustavo Rentería Villa, a don Abiud Hernández Leiva y a don José Alam Chávez, que están vía Zoom y vía telefónica. Gustavo Rentería, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi muy querido y respetado Julio? Gracias por tu muy linda presentación. Saludo con muchísimo gusto, con afecto y respeto al amplio público de 1+1 a través de su multiplataforma. Bien lo has dicho en tu presentación, se antojaba imposible que pudiera salir a flote el gobierno de Alfredo del Mazo Maza. Sismo, crisis económica,
Congreso federal y estatal en contra, un problema económico sin precedentes, aunado a la crisis sanitaria y aunado a una recesión económica producto del coronavirus o producto del COVID-19 que no se veía, dicen los especialistas, en los últimos 100 años. Pero debo de decirlo abiertamente y que se escuche hasta la Plaza de los Mártires y hasta el rincón más escondido del Estado de México. La supo hacer Alfredo del Mazo. ¿Y por qué razón? Uno diría, ¿por qué? Porque le cae bien a Rentería, porque trabaja en el canal 34 de Mexiquense Televisión. No, la respuesta es muy sencilla. Porque no se peleó con el dueño de la chequera, porque no se peleó con el dueño del balón. Tú recordarás, en la primaria querías jugar y ibas con el que manejaba el balón para jugar un tochito, un partidito de fútbol, en una cascarita. Y eso es el presidente de la República en México y en muchas partes del planeta. El que firma la chequera, el que toma las decisiones. Hay personajes como el gobernador de Tamaulipas, como el gobernador también panista del estado de Chihuahua, que nada hicieron, ni una sola obra. No hay algo por lo cual los vamos a recordar. Y nadie puede negar que han llegado apoyos, es decir, becas para las mamás solteras, los chicos discapacitados, los chavos estudiantes, los abuelitos, etcétera, etcétera, y varias decenas, etcétera, al igual que la continuación de la construcción del tren México-Toluca. Yo en una primera instancia diría que hoy fue una clase de política de altura lo que vimos ahí precisamente en la oficina del Palacio de Gobierno de Alfredo del Mazo, hoy que ocupa Alfredo del Mazo, del Gobierno del Estado de México, porque interactuó con quien seguramente va a ser la candidata de la 4T en el 24, Claudia Sheinbaum, y estuvo nada más nada menos que el hombre que hace de PR, de Relaciones Públicas de alto nivel, el flamante secretario de Gobernación de la 4T, el ex gobernador de Tabasco. Creo que hoy muchos tenemos de qué sentirnos orgullosos como mexiquenses, más allá, atención, de si gobierna el PRI, que si son conservadores, que si son neoliberales. Hoy se hizo política y eso nos está beneficiando a todos nosotros, mi muy querido. Claro. Gustavo, muchas gracias. Quiero agradecer. También tenemos en la línea telefónica un enlace con don José Alam Chávez Jacobo. José, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Estimado Julio, antes que nada, pues agradecerte la oportunidad que me hables por teléfono y compartir algunos comentarios con todo el público de Cambiando de Tema allá en el periódico 1+1, y saludo también, por supuesto, a mi querido amigo Gustavo Rentería y a Biut Hernández Leiva. A tus órdenes, estimado Julio. José Alam, sin lugar a dudas, este cuarto informe es un informe muy importante en donde van a cambiar las circunstancias de gobierno para Alfredo del Mazo al frente de este gobierno, que además es un termómetro político electoral, que está prácticamente en la recta final de su gestión y que sin embargo informó temas muy importantes, abordó temas muy coyunturales, José. Así es, Julio, pues, y como lo ha resumido Gustavo, con una gran experiencia que tiene como analista político, pues ya ha dicho los problemas que tuvo enfrente el gobernador desde que tomó posesión aquel 16 de septiembre del 2017. Creo que los mexiquenses tendrán la oportunidad de hacer su propia valoración de los resultados, porque más allá de lo que nosotros comentemos en esta mesa, creo que la mejor opinión la tienen los mexiquenses que están observando al gobierno estatal, y en su momento, pues allá por el año 2023, valorarán si continúa o no el partido que representa al gobierno. En mi punto de vista como analista político, te diría que observé un gobernador con madurez política, un gobernador que resaltó la relación que tiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que obviamente representa a una opción política distinta a la suya, el PRI me refiero. Tuvieron personajes que ya mencionó Gustavo, claves en la política
nacional, pero también hay que destacar una cosa, Julio, sí, que no estuvieron aquellos personajes connotados del PRI que en otro momento fueron la estrella, que fueron los personajes de primer nivel en anteriores gobiernos, incluso en anteriores informes en el Estado de México. No hubo ni siquiera la presencia del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y en cambio sí estuvieron pues el presidente de la mesa directiva 65 de legislatura, Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la Junta de Coordinación del Senado, Ricardo Monreal Ávila, ya mencionaron a Olga Sánchez Cordero, quien es la presidenta de la mesa directiva del Senado y exsecretaria de Gobernación, como representante personal del presidente, pues el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y también, aunque pierden de vista, pues estuvo presente Jacob Polensky-Gurwitz, quien es actualmente diputada federal y además fue candidata a gobernadora del PRD, y quien ha dejado en claro que no le da la vuelta a la página del Estado de México, su corazón sigue latiendo, y obviamente en un resquicio por ahí se ve como posible aspirante a gobernador nuevamente ahora por Morena, Julio. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, José. Y quiero también aprovechar para agradecer a don Abiud Hernández Leiva. Abiud, buenas tardes, que también estás tú vía Zoom. ¿Cómo te va, Abiud? Buenas tardes. Estos son temas preocupantes, maestro. Hola, Julio, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Incluso limitando la capacidad de deducibilidad de los contribuyentes. Es cierto, Abiud, te escuchamos un poquito viciado el audio. No sé si tú nos escuchas bien a nosotros. Como comentábamos al inicio, yo los escucho bien. A ver, déjame escuchamos un poco viciado tu audio, no sé si nos escuchas bien. Inclusive, Julio, la Constitución escucho un fondo, escucho una conferencia, creo que se está escuchando una conferencia, no sé si sea el micrófono de don Gustavo Rentería, ahí está ya. Adelante, ahora sí, Abiud, perdón, te escuchamos ahora sí, adelante. He cerrado mi micrófono y a ver, ahí está, por acá. ¿Ahí ya me escuchan? Determinados gastos, pues está de cierta manera. ¿Ya estamos mejor? In this video, we're going to take a look at how to use the YouTube video editor here in 2020. Es que creo que tenemos una interferencia de un micrófono que está prendido y no nos permite escuchar con claridad a don Abiud Hernández Leiva. A ver, ahora sí, Abiud, te escuchamos, adelante. ¿Ya me oyen? Ahora sí te escuchamos perfectamente. Una disculpa, ya saben cómo son las cuestiones de internet. Saludo con mucho gusto a Gustavo, a Pepe Alam, a ti, Julio. Gracias, y a todo el auditorio. Pues comienza la justa electoral ya rumbo a la gobernatura del 2023 aquí en el Estado de México. Ya Gustavo y José Alam ya dieron parte de lo que fue hoy políticamente el cuarto informe del gobernador del Estado de México, claro. Y eso aporta también a la cuestión que se va a ver en el reflejo del 2024. Tenemos ahí a Claudia Sheinbaum, que ya empieza a dar esa participación en los diferentes gobiernos de los informes en el país para poder levantar la mano en el 2024. Y el gobernador, pues bueno, atento a sacar nuevamente a flote al PRI. Me llama mucho la atención porque después de la elección de junio pasado, donde la mayoría de alcaldes son de la alianza que conforma el rojo, y eso le da la apertura precisamente de que se está reestructurando desde Atlacomulco, donde volvieron a ganar. Y como ya lo sabemos, pues viene desde atrás el Partido Revolucionario Institucional y dejamos ahí en la pauta precisamente que puede ser el candidato de los rojos para el 2024. Hoy vimos un gobernador tranquilo, sereno, acompañado del primer círculo político del presidente Andrés Manuel, con las tres figuras grandes que son los que están a su alrededor. Entonces, un cuarto informe diferente, distinto, que hace precisamente la antesala de lo que será la elección del 2023 en la fotografía que nos puede dar para el 2024, y ante eso, pues Morena, como alguna vez lo dijimos en un programa ahí con Gustavo, que pues solamente le tiene pues miedo al PRI, ¿no? Sabiendo que Morena es el que tiene el poder o la mayor cantidad del poder, y hoy vimos precisamente también que algunos candidatos que podrían ser o que están buscando, en el caso de Higinio Martínez, como lo he dicho, en el Senado es un senador más y aquí le hacen fiesta, pues simplemente hoy brilló por su ausencia y se dio a conocer que el Revolucionario Institucional está muy fuerte y que está tratando de buscar nuevamente esos engranes para poder solventar ese poder que tiene aquí en el Estado de México.
y la situación es que vivimos un discurso diferente, distinto durante la pandemia y todo lo que está haciendo Julio. Claro, estoy de acuerdo contigo, Abiud. Importante este informe. Han cambiado las circunstancias para Alfredo del Mazo, pues desde el ámbito legislativo, el ámbito de operación en los municipios, ha cambiado esta estructura, este esquema, y bueno, creo que será una segunda mitad mucho más relajada, una recta final mucho más, yo diría, fácil para Alfredo del Mazo, que no ha sido fácil desde que tomó posesión. El gobierno del Estado de México ha enfrentado importantes retos, y aquí quiero preguntarle a don Gustavo Rentería. Gustavo, ¿tú consideras que Alfredo del Mazo en este momento estaría en mejores condiciones, pues obviamente legislativas, políticas, en estos acuerdos que ha sabido construir, estos puentes que ha sabido mantener, este canal de comunicación que ha sabido pues gestionar, sembrar, y que hoy está cosechando con el gobierno federal esta estrecha relación que tiene con otros gobernantes como la Ciudad de México? Y bueno, no es de extrañar ver personajes del Senado de la República, representantes de otros partidos que están arropando, que están dando el apoyo en cierta medida a la gestión de Alfredo del Mazo. ¿Tú cómo la visualizas, Gustavo, esta gestión, estos 4 años de gobierno de Alfredo del Mazo? ¿Cómo los resumes? A ver, te respondo de esta manera, querido Julio, amigos de Uno más Uno. Por el simple hecho de ser gobernador del Estado de México, por el ser el titular del Ejecutivo local, de la entidad más populosa, más popular, más conocida, con mayor inversión, se pelea con la Ciudad de México, ya te inscribes a la carrera presidencial. Número 2, no se ha peleado, insisto, con el titular del Ejecutivo, algo similar a lo que pasa, por ejemplo, en Oaxaca, donde nunca antes en la historia de nuestro país había llegado tanta inversión, tantos apoyos. Y los priistas traen en el ADN para unos la hora que usted quiera, señor presidente, aquí está la alfombra y vamos a trabajar parejo. No importa si el gobernador es del PAN, entiéndase Calderón o Fox, o del PRI, entiéndase Gustavo Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, etcétera, hasta Peña Nieto. Es decir, los políticos priistas vienen de una cuna donde saben que no te puedes pelear con quien te da de comer, no le puedes dar patadas al pesebre. Algunos los llaman personas que no tienen dignidad, otros le llaman políticos convenencieros, llámenle como le llamen, pero a mí como mexiquense o al oaxaqueño o al chiapaneco o al tlaxcalteca o al mexiquense, digo al chilango, lo que le importa es que sus calles estén dignas, exista chamba, haya escuelas, no se me inunde cada temporada de lluvias mi calle, etcétera. La gente lo que quiere es seguridad, lo que quiere es tranquilidad. Y los nombres y los partidos van y vienen. Ya aprendimos que vivimos en una gran alternancia del poder. Entonces, a Abiud, a Julio, al señor Alam y a la gente que nos escucha, pues ya nos vale cacahuate qué partido esté. Claro que estamos hoy debatiendo un modelo de país, una visión de nación, pero la realidad es que yo quiero que me vaya bien a mí y a mi familia. Claro. Y creo que en ese sentido Alfredo del Mazo Maza lo ha hecho correctamente. Número 2, ¿tiene posibilidades Alfredo del Mazo, si tú me lo preguntas, de entregarle la estafeta, el bastón de mando a un priista? La respuesta es que sí. Claro. Ya lo hemos dicho en Televisión Mexiquense y ahora lo hacemos en Uno más Uno Televisión. Está el señor Ernesto Nemer Álvarez, su segundo de a bordo, el secretario general de gobierno. Hay damas como Alejandra del Moral. Está uno u otro diputado, uno u otro miembro de su gabinete que pueden hacerlo. Y número 2, para concluir la idea, ¿puede Alfredo del Mazo ser el candidato del PRI o de las oposiciones de un Va por México, permítanme el término coloquial, para enfrentarse a Claudia Sheinbaum, con quien, por cierto, ha hecho alianza? Hoy estuvo en el informe de Alfredo del Mazo Mazo, no lo pierdan de vista. Claro. Yo diría que sí. Y ahí habría 2 visiones de país. ¿La 4T continúa o la 4T se va? Y un Alfredo del Mazo, con ese apellido, con esas formas, con esa cancha, creo que podría competir. Oye, Gustavo, ¿tienes una bola de cristal? No, hago análisis político y respondo a estos cuestionamientos que yo mismo me he planteado.
Totalmente de acuerdo, Gustavo. Le formulo una pregunta similar a don José Alam Chávez, que está vía telefónica. José, ¿tú consideras que además de priistas con gran prestigio, experiencia y capacidad, hay panistas que tendrían ese interés por gobernar el Estado de México? ¿Hay personajes del PAN con esta fuerza, con este arraigo? Tenemos enlace telefónico con don José Alam Chávez. Adelante, José, te escuchamos. Ante el escenario que estamos observando, que estamos platicando, lo que se observó en Palacio de Gobierno acá en Toluca, creo que Acción Nacional está ante una gran interrogante que tendrá que responderse en el corto plazo. No puede pensar más allá del próximo año, Vemos un PRI cercano a Morena. Obviamente se habla de que es institucional y de que hay una relación de respeto y de cordialidad con el partido del presidente López Obrador, pero políticamente podría mandar una señal inequívoca, una señal incorrecta. El PRI va a seguir en esta coalición porque no solamente es en el Estado de México, es en diversas entidades. Hemos mencionado ya gobernadores que trabajan de forma muy cercana y coordinada con el presidente López Obrador y por consiguiente con Morena, pero se ve una relación demasiado cercana entre ambos partidos políticos. El Partido Acción Nacional tendrá que definir si se mantiene en esta ruta, en esta misma cercanía, o se marca como un partido de oposición real a Morena rumbo a los comicios electorales del 2023 y 2024. Estamos de acuerdo que Alfredo del Mazo tiene que mantener esa cercanía porque finalmente es gobierno y porque el PRI se observa en condiciones de mantener el gobierno del Estado en el año 2003, y Morena, pues Morena es una fuerza política importante, tiene el gobierno federal y ellos consideran que están en vías de poder ganar el Estado de México. Entonces, en esta idea, el Partido Acción Nacional es una tercera fuerza que hoy está aliada con el PRI, pero que en los acuerdos entre PRI y Morena podría estar fuera, y ellos tienen que consolidarse como el partido de real oposición a Morena, y si se mantiene tan cerca entre el PRI y Morena, pues no va a tener un discurso y una narrativa que presentarle tanto a los mexicanos en el 23 como a los mexicanos en el año 2024. Y es que es sencillo responderlo, Julio. El PAN no tiene por qué estar en esa relación, en esa coalición de PRI y Morena, porque el PAN no tiene nada que jugarse, no tiene un gobierno federal y los gobernadores en los estados pues se han mantenido como oposición al presidente de la República, y creo que es la única vía que tienen para presentarse como una oposición real, tanto en el Estado de México como a nivel nacional. Entonces tienen que responderse a esa incógnita. ¿Se van a mantener cerca del PRI, que ha dejado ver una cercanía con el partido del presidente, o se mantienen como oposición en los próximos años? Pues hablando de este contexto, yo quiero aprovechar para preguntarle a don Abiud Hernández Leiva. Abiud, desde la trinchera de Higinio Martínez, de Delfina Gómez, desde esta trinchera en donde Morena, pues en el pasado proceso electoral con sus aliados estuvieron muy cerca del triunfo para gobernar el Estado de México, Delfina Gómez, ¿crees que se den las coyunturas, se den las circunstancias para que Delfina Gómez o algún aliado de Higinio pudieran regresar al Estado de México para generar un contrapeso en este proceso electoral de 2023? Pues ahorita Higinio ya está haciendo el contrapeso. Hace 15 días inició pues una serie de boletines en varios medios de comunicación precisamente para dar a conocer sus intereses aquí en el Estado de México. Después fue la respuesta del presidente desde Palacio Nacional, donde pues dio a conocer a la secretaria de Educación Pública, a la maestra Delfina, que podría ser la candidata, ¿no? El análisis que tengo es así, a ver. En Morena puede ir Delfina Gómez, por el PAN puede ir Enrique Vargas, por el PRI todavía no sabemos si pueda ser hombre o pueda mujer. En el PRD está Omar Ortega. En el Verde puede ser Pepe Coutolenc, y precisamente en alianza con Morena puede ser Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, que se puede dar por la cuestión que tienen a nivel nacional. Yo no veo una coalición de PAN, PRI, PRD, tan simplemente porque el PRD pues está dando patadas de ahogado. Esta es su última elección donde puede volver nuevamente a salir a flote. El PAN, como ya hemos visto ya la semana pasada en la Cámara de Diputados, donde Enrique Vargas levantó su voz fuerte precisamente ante lo que está pasando ahí de los poderes. Y pues en el PRI estamos checando a ver quién puede ser
ese candidato a la gobernatura precisamente aquí en el Estado de México, pero la cuestión es que en el Estado pues lo político se ve hasta después del 2022, como ya lo hemos visto, Julio. Claro. Lo importante ahorita es cómo están midiendo las fuerzas en la Cámara de Diputados, en el Congreso local, y solamente hay de dos sopas ahí en el Congreso local, que es el Partido Revolucionario Institucional y Morena. Le están poniendo muchos topes al Partido Acción Nacional, que Enrique Vargas es el que quiere pues levantar la voz, pero de ahí es donde llegan las negociaciones que se dicen, que no me constan, pero que siempre salen a flote, que hace bajo lo oscurito y que hace precisamente que esa contienda electoral aquí en la gobernatura vaya dándose a conocer. Y como decía Gustavo, pues una por otra, ¿no? La cuestión de hoy de Claudia Sheinbaum de asistir precisamente aquí al Estado de México, llegar al Palacio Mexiquense a acompañar al gobernador, cuando precisamente en su tercer informe también estuvo Alfredo del Mazo ya acompañando a Claudia Sheinbaum, nos habla precisamente de esa coyuntura política que vive el Estado de México y que pues bueno, de todo lo que se dijo hoy en el gobierno de Alfredo del Mazo en su cuarto informe, también está pues lo que yo puedo rescatar, que es la inversión, como le decía ya Gustavo, es uno de los estados en México que ha traído mayor inversión. En este año fueron más de 220,000 millones de pesos y ya hay otros proyectos por casi cerca de 105,000 millones de pesos más adelante. Eso nos dice precisamente que políticamente Alfredo del Mazo está haciendo una coyuntura con las empresas para poder tener empleo y generar esa condición mucho más fructífera para las familias mexiquenses, y eso aporta mucho porque, pues como ya lo sabemos, amable auditorio, el Estado de México es uno de los estados que mayor participación de ingresos tiene y sobre todo también de votantes. Eso aporta demasiado porque en estos tiempos donde la pandemia ha hecho pues sus resultados negativos en el país y también en el Estado de México, ayudará mucho a la cuestión política. Pues en la Cámara de Diputados, el diputado Murillo, precisamente de Morena, me llamó mucho la atención hoy que fueron a dejar el informe por parte del secretario Ernesto Nemer, que en la cuestión de su discurso pues no estaba ni enterado de lo que iba a hacer precisamente el gobernador, porque en el desglose que van a hacer en la Cámara de Diputados hay 4 puntos principales, que es el tema de educación, el tema de salud, el tema de seguridad y por supuesto la cuestión de los recursos, de cómo se está desempeñando. Entonces me parece que el gobernador está jugando bien la cancha, está teniendo el balón hasta este momento. Hay que ver cómo se va llevando esa coyuntura aquí en el Estado de México con los demás partidos, pero hasta el momento me parece que no podría haber una coalición aquí en el Estado de México. Falta mucho, obviamente, pero pues ahí están los candidatos que a mi parecer podrían ser los que estén jugando aquí en la gobernatura, y obviamente en la cuestión del revolucionario institucional para la elección del 24 me parece que Alfredo del Mazo se fortalece, sobre todo por la ayuda que le está aportando Ernesto Nemer desde la Secretaría de Gobierno. Yo quiero agradecer a los 3 expertos, a los 3 líderes de opinión, a los 3 analistas políticos que esta tarde pues nos honran con su presencia, a don Gustavo Rentería Villa, a don José Alam Chávez, a don Abiud Hernández Leiva, y quiero formularles una última pregunta para cerrar esta mesa y reiterar la invitación para que, claro, si sus agendas se los permiten, hagamos una segunda mesa para darle continuidad, porque permítanme decirles, este cuarto informe traía información muy importante, traía temas coyunturales, infraestructura, inversión de desarrollo, seguridad, mujeres, generación de empleo y bueno, obviamente temas político-electorales. Cabría la posibilidad que en próxima fecha, si su agenda se los permite, a los 3 los convocamos para que le demos seguimiento a este contenido y a lo que esté generándose en el Estado de México. ¿Sería posible? De mi parte, cuenta con ello, querido Julio. Será un gran honor poder participar en una plataforma tan importante, tan nacional, tan fuerte y poderosa como 1+1. De mi parte, cuenta con mi participación. Gracias. Don Abiud Hernández Leiva. Claro, sí, con todo gusto. Con Gracias. todo gusto, Julio. Don José Alam Chávez, contamos con su valioso apoyo. Claro, estoy a tus órdenes, estimado Julio. Pues ahora sí vamos al cierre de esta mesa y quisiera pedirle a don Gustavo Rentería, ¿cree usted que haya la condición, la circunstancia para que el candidato, estamos a 2 años, pero estos 2 años van a volar como el agua, creen que se llegue a los acuerdos entre el PRI, PAN, PRD para llegar a un candidato de unidad rumbo al gobierno del Estado de México en 2023, don Gustavo Rentería? Yo creo que no. Hay un personaje que ahora es diputado,
que dejó a su esposa como alcaldesa de Huixquilucan, y ya lo vimos en la pasada elección de este año, del 6 de junio. Los egos, los intereses no lograron ni distrito por distrito, ni municipio por municipio, ni estado por estado, había 15 en juego para las gubernaturas, claro, que se hiciera una verdadera coalición o candidatura común. O va por México en cada una de estas zonas que he dicho. Entonces, perdieron porque no hubo unión y van a perder porque no hay unión. Además, pues hay que decirlo abiertamente, dan risa, dan pena, dan ternura. Chucho Ortega, Alito Moreno, que ni siquiera va al informe de su principal gobernador, yo creo que no lo invitaron. O sea, creo que si Alfredo del Mazo no lo invitó, hizo lo correcto, ¿no? Y Marco Cortés, pues, da risa. Entonces, no se va a lograr ni en el Estado de México una unión gobiernista, incluyendo al PRD y al PAN, ni mucho menos en el 24, si me das la autorización de decirlo. Por favor. Aunque ya lo pronuncié. Así es de que yo creo que le convendría a Alfredo del Mazo ir solo, si es que él quiere, y claro que quiere, aunque nunca nos los va a responder, pero ir solo en el 24 impulsar, a un personaje. Yo ya puse dos sobre la mesa: Alejandra del Moral, empiezo por las damas, o Ernesto Nemer Álvarez, un descendiente de libaneses, que posiblemente podrían hacer esta revolución tan compleja rumbo al proceso electoral. Y hay que recordar que aquí intervendrá la decisión de Andrés Manuel López Obrador. Toda la carne al asador para ganar el Estado de México, o se la cede al PRI porque ha sido aliado. Hay que hablarlo claramente, así son. Oye, pero ¿dónde están los votos de los ciudadanos? A ver, también cuentan, pero también cuenta la decisión que salga desde Palacio Nacional. Una concesión a los servicios prestados, a un sexenio tranquilo por parte de los priistas, podría ser, atención, el Estado de México. Gracias, querido Julio, un saludo a Viud, un saludo al señor Alam y un abrazo muy fuerte y respetuoso al amplio auditorio de 1+1 en toda su multiplataforma. Gracias, don Gustavo. Vamos con esta última pregunta de cierre con don José Alam Chávez. José, en política, ¿los favores se cobran y las facturas se pagan? Es decir, Andrés Manuel López Obrador está invitando a exgobernadores priistas y panistas a que ocupen cargos en su gobierno. Me refiero a cargos incluso como embajadores y funcionarios. ¿Será este el pago de facturas? ¿Será este el premio por tender estos puentes o por hacerle favores al gobierno en la 4T? Ya en diferentes oportunidades hemos dicho que López Obrador es un animal político, que es un hombre que desayuna, come, cena y se va a dormir haciendo política, y obviamente manda un mensaje importante a su clientela electoral y a sectores que ya no están confiando en él, de inclusión, invitando a gobernadores del PRI y en un caso a un gobernador del PAN, también con la finalidad de mostrar que los otros partidos políticos a los que representan estos personajes, pues están volteando a ver a Morena, ¿no? Pues tratando de decir que está desarticulando a los otros partidos políticos. Esto es política. Por eso decía también hace algunos momentos en mi intervención que se está observando sí una relación de mucha cercanía y de mucho trabajo coordinado institucional entre el Estado de México y Morena, pero eso también encierra una colaboración política, obviamente en su justa dimensión, y habrá que analizarla también con detenimiento. En esta circunstancia, por eso decía que los otros partidos políticos de oposición tendrán que redefinir cuál va a ser su posición, si siguen diciéndole a la gente que están en una coalición con el PRI y con el PRD, aunque en la práctica no sea cierta, claro, o bien decirle finalmente a la gente que ya no siguen en esa coalición porque no existe esa coalición, porque el PRI está trabajando más para otras opciones políticas que para los aliados electorales con los que compitió en los comicios del pasado. Y aquí también hay que decirlo tan claro, Julio, podrían estarse, si no se cumple con esta premisa que ofertaron en campaña, podrían estar traicionando al electorado que confió en que en realidad habría una coalición entre PRI, PAN y PRD.
Caray, qué fuerte análisis, pero qué asertivo y qué objetivo, siempre contundente tu opinión, José Alam. Quiero formular esta última pregunta de cierre a don Abiud Hernández Leiva. Abiud, diría Nicolás Maquiavelo, el fin justifica los medios. ¿Será esta una estrategia del gobierno en la Cuarta Transformación y del propio Andrés Manuel López Obrador para debilitar desde el interior de los partidos de alianza PRAN, PRI, PRD, con esta invitación incluso a otros exgobernantes o incluso gobernantes que el próximo año estarían terminando su periodo de gobierno? Y me refiero a Hidalgo, me refiero a Oaxaca, que pues son de partidos de oposición, pero que sin embargo han hecho política de alto nivel y que han mantenido una sana relación, incluso muy cercana, con el gobierno de Andrés Manuel. ¿Tú cómo lo visualizas, Abiud? ¿Alianza, pago de factores o el fin justifica los medios? Pues yo creo que en política nunca terminas de pagar las facturas, siempre estás endeudado y lo vimos precisamente el fin de semana en la toma de protesta de Ley Sanzoras como gobernadora, donde precisamente primero alardeaba al secretario de gobierno y después al presidente, que incluso también me parece que inauguró ahí un salón en nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en esta situación me parece, amigos, que la situación es que pues todos los políticos tienen que ir sobre la misma línea. Al presidente le encanta que le estén dando precisamente estos alardes que llenen su ego, que digan que es el mejor presidente y sobre todo por la cultura que él tiene y la idiosincrasia que él quiere decir que tiene que estar su nombre en la historia de México precisamente como un salvador. Y pues el presidente sigue hablándole a su público de todos desde que inició pues su mandato, desde que ganó la presidencia. Entonces el presidente Andrés Manuel me parece que pues seguirá haciendo política desde Palacio Nacional, evitará que lo estén golpeteando y eso hará precisamente un pues hoyo político, porque la mayoría de los partidos que no tienen esa representación de poder a nivel nacional y sobre todo en la Cámara de Diputados, pero también en la Cámara de Senadores, hará precisamente que el presidente tenga pues ya un intermedio para poder jugar sus piezas. Ya está la mesa lista, solo faltan algunos jugadores en la elección presidencial. Y aquí un punto muy interesante en el Estado de México que se dio es que al concluir ya precisamente de las presidencias municipales, pues se pararon muchas obras que son parte del gobierno del Estado de México y que van a ser inauguradas en el próximo año precisamente por los abanderados y los ediles que ganaron esos municipios. Entonces, ante la coyuntura de esa coalición que se dio en la elección pasada, pues es la última oportunidad de que la gente crea en los partidos. Eso ya me voy al entorno electoral, pero políticamente pues cada uno de los intereses de estos actores se ve pues a poder sobrevivir, en el caso del PRD, en el caso del Verde, que pues creo que no le gustaría hacer esa coalición por lo que hemos platicado con algunos actores políticos de hacerlo con Morena, de seguir sobresaliendo. Entonces, estamos a tiempo de ver qué es lo que pasa aquí en el Estado de México. Como ya le hemos comentado, Julio, Pepe, Gustavo, pues las fuerzas se están midiendo desde la Cámara de Diputados. Tenemos de aquí a diciembre cuando se va a discutir precisamente el presupuesto aquí en el Estado de México, donde solamente pues hasta hoy solamente hay dos sopas, tanto rojos como guindas, y eso va a ser el partícipe del el parteaguas para la gobernatura y empezar a ver cuáles son los actores políticos que empiezan a llegar a esa mesa que está ahorita precisamente con la serie de cartas, ya con algunos posibles candidatos. Es correcto, don Abiud Hernández Leiva. Pues yo quiero agradecer a nuestros tres invitados de esta tarde, reitero, a don Gustavo Rentería Villa, a don José Alam Chávez y a don Abiud Hernández Leiva, prestigiados líderes de opinión, reconocidos periodistas y claro, yo diría analistas políticos con gran experiencia y con gran reconocimiento a nivel nacional. Yo les agradezco mucho estos comentarios, su análisis, sus opiniones y reiterar la invitación para que en próxima fecha repitamos esta mesa, le demos seguimiento a los temas del Estado de México y claro, a los temas coyunturales en materia política nacional. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo y como siempre agradecido por su amistad y su confianza. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes, saludos. Gracias, don Gustavo, gracias, Abiud, gracias, José Alam, buenas tardes. Pues ya escuchó usted
3 voces, 3 opiniones, 3 comentarios, el análisis de 3 líderes de opinión reconocidos, respetados a nivel nacional, gente que conoce, que sabe, que entiende de política, que sabe y que interpreta perfectamente los mensajes de los gobernantes de la clase política mexicana. Yo quiero aprovechar para agradecer especialmente a nuestro gran auditorio que nos acompaña pues de lunes a viernes aquí en Cambiando de Tema y reiterarle mi reconocimiento a nuestro gran equipo de colaboradores, al ingeniero Miguel Zelaya, a la licenciada Tania Acosta, al licenciado Israel Muñoz, a nuestros compañeros como nuestro amigo coordinador general en jefe de reportajes especiales, don Raúl Ruiz Venegas, a nuestro amigo Fernando Arroyo Vadillo, que se encuentra un poco delicado de salud, le mandamos un fuerte abrazo y le deseamos una pronta recuperación. En mi agradecimiento especial a la contadora pública María Isabel Mejía Sánchez y sobre todo mi reconocimiento y mi gratitud al presidente del Grupo 1+1, al doctor Naim Livien Cahui. También mi reconocimiento y mi agradecimiento a la directora general de Diario Amanecer y claro, de 1+1, a la doctora Karina Rocha Priego, por su amistad, por su confianza, por su respaldo incondicional, para que este proyecto sea una realidad y poder ponerlo a su disposición todos los días aquí, desde el periódico 1+1. Soy Julio Jiménez, les deseo una excelente tarde y un feliz inicio de semana. Cuídense mucho, seguimos en pandemia, hoy parece que no va a llover tan fuerte, sin embargo cuídense mucho y mañana tenemos una cita aquí, 14:30 horas ya sabe, para cambiar juntos, seguir cambiando de tema. Gracias y hasta mañana.